Título de nuestro seriado dedicado a grandes educadores venezolanos. Vamos a estar hablando de Cecilia Núñez de Sucre y su importante labor en un mundo y en una época en la que las mujeres no tenían una participación tan activa en la formación de nuevas generaciones, en la educación y mucho menos en la actividad política y en la lucha en contra de las dictaduras, como sí fue el caso de Cecilia Núñez Sucre. Nacarit Rodríguez Trujillo es docente titular e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, profesora del doctorado en educación en esa misma casa de estudios y doctora en educación de la Universidad de Barcelona en España. Profesora Rodríguez, es un gusto conversar con usted. Bienvenida a Zona Éxitos. Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y quiero realmente felicitarlas por haber tomado este tema sobre los educadores venezolanos, porque la educación en Venezuela está muy necesitada de la atención de todo el mundo. ¿Y por qué Y bueno, Cecilia Núñez Sucre fue una gran educadora venezolana? Cecilia Núñez Sucre se destaca mucho por varias razones. Primero, ella nació, hay que recordarlo, en el siglo XIX, en 1883, y además se crió en el interior del país, puesto que ella vivía en un hato que quedaba cerca de Maturín. Pero también fue una mujer que podríamos decir que privilegiada en aquellos momentos, puesto que la educación de la mujer pues estaba todavía más atrasada y la mujer se preparaba era pues para ser ama de casa, para ser esposa, etcétera. Eso era un poco lo que prevalecía. Sin embargo, ella tenía una abuela alsaciana y aprendió entonces a hablar el francés y el alemán y debió haber tenido pues una buena educación, lo que la llevó a irse a Maturín y fundar una escuela mixta además, que ya para la época eso era algo un poco extraño, porque las escuelas eran para varones o para hembras. Incluso las escuelas normales se creaban como escuela normal para varones o para hembras. Sin embargo, ella creó una escuela mixta y estuvo varios años con esa escuela donde daba clases de francés y de música a los estudiantes. Ella era supervisada porque en esa época había una organización de inspectores generales de instrucción que apenas se iniciaba y tuvo también la suerte de ser inspeccionada por Alejandro Fuenmayor, quien se quedó muy bien impresionado de su escuela y le recomendó que se fuese a sacar su título de maestra, porque ella no tenía título. Entonces, como sucedía mucho en esa época, los maestros, incluso los mejores maestros, tenían que venirse a Caracas para poder estudiar y para poder obtener el título. Eso sucedió muchas veces, en muchos casos. Algunos regresaban a sus regiones de origen, pero otros se quedaban aquí, lo cual pues iba en detrimento de la educación en el interior del país. La educación en Venezuela pues también estaba muy atrasada para ese momento. Ella obtuvo su título de educadora, de maestra de educación primaria, de instrucción primaria en 1916. Y casi seguro lo obtuvo pues presentando exámenes, etcétera, porque ya para ese momento ella ya tenía como 33 años de edad, no era una jovencita ya para el momento. Pero se queda entonces en Caracas y ella sigue trabajando aquí, fue directora de varias escuelas, trabajó en el famoso Colegio Católico Alemán, y trabajó en Los Teques y en una escuela que por cierto es de niñas y fue de niñas durante mucho tiempo, que es la escuela Elías Toro, que queda en el Valle, aquí en Caracas, que por cierto en una época me tocó conocerla bastante, una escuela bien interesante. Nacarit Eh, Rodríguez es nuestra invitada, es docente titular e investigadora jubilada de la Universidad Central. Nos acompaña hoy en este tercer capítulo del seriado dedicado a los grandes educadores, hoy hablando de Cecilia Núñez Sucre. Pero además de la labor docente, está la labor de esta mujer en la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. ¿Qué hizo Cecilia sí, Núñez justamente para promover valores democráticos en medio de quizá un país que comenzaba a medio meterse en la civilidad, que todavía era muy rural? sí, pero hay una cosa muy interesante. Ella como docente
y como una mujer tan preparada que dominaba otros idiomas, seguramente estaba en contacto también con las tendencias pedagógicas del momento, que para ese momento era lo que se llamaba la escuela nueva, la escuela activa, la escuela progresiva, también llevaba ese nombre, y que un grupo de docentes, entre los cuales estaba Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien también estaba siempre en comunicación con personas de otros países, incluso de Latinoamérica, ellos estaban muy preparados también desde el punto de vista pedagógico. Y esa escuela nueva era una escuela que estaba asociada a la democracia, porque ese era uno de los elementos esenciales de la filosofía de la escuela nueva, y se basaba en la comprensión del niño y en la libertad del niño, y por lo tanto defendía también la democracia. Ellos querían fundar escuelas democráticas también. Entonces, esos dos elementos estaban muy unidos, y por allí viene la formación también hacia la democracia de Cecilia Núñez Sucre. Y por supuesto, ella tuvo una importancia esencial porque fue de las fundadoras de una agrupación, de una de las primeras agrupaciones femeninas, algunos dicen que es la primera, que existió en Venezuela, que se llamó la Agrupación Cultural Femenina. Pero esa agrupación tuvo un papel muy destacado desde sus inicios. Fue fundada en 1935, y ya desde ese momento las mujeres que estaban allí enviaron una carta al presidente López Contreras, porque ya había muerto Gómez, y les plantearon una serie de necesidades y de exigencias que tenían para la mejora de la vida de las mujeres y, por supuesto, de los niños, que nunca los dejaron aparte, siempre estuvieron reclamando oportunidades para las mujeres y una mayor atención también para las mujeres embarazadas y para los niños en sus primeros años de vida. Pero ellas también fundaron lo que se llamó la Casa Obrera, donde daban y ofrecían charlas de alfabetización, porque el analfabetismo en ese momento estaba alrededor del 60%, pero ya existían mujeres obreras en Caracas, y la daban capacitación, pretendían también dar capacitación para el trabajo. Que, ¿Perdón? que justamente es quizás de los inicios de la educación, de las escuelas nocturnas para alfabetizar a todas esas personas que no sabían ni leer ni escribir en una Venezuela que todavía estaba con muchas desigualdades en la ruralidad. Sí, eso tuvo allí también su influencia, allí en ese sentido de crear las escuelas nocturnas posteriormente, que todavía no existían, porque la verdad es que Venezuela, como dijo Picón Salas, entró al siglo XX con mucho atraso. Mientras en otros países de Latinoamérica ya la escuela nueva estaba poniéndose en práctica, en Venezuela tuvimos que esperar hasta el año de 1936 para que estas ideas llegaran. Aunque estaban aquí en los maestros que crearon la Asociación Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. Allí estaban esas ideas, y ellos crearon también la revista pedagógica para divulgarlas, pero esa revista fue cerrada apenas 2 años después que comenzó a divulgarse. Pero sí sirvió para formar a todos estos docentes, y entre ellos a Cecilia Núñez Sucre, en esas ideas, y para que ellas promovieran la creación de estas agrupaciones femeninas que dieron lugar después a otras agrupaciones, y que además no solamente ellas trabajaron en la cuestión de la alfabetización de las obreras, sino también que ayudaron mucho y se incorporaron a los sucesos importantísimos del año 28. A pesar de que Cecilia Núñez Sucre era mucho mayor que todos los estudiantes de la generación del 28, que más o menos estaban alrededor de los 20 años, ellas apoyaron todas esas manifestaciones y se ocuparon especialmente de crear la Liga Nacional Pro Presos,
que fue auspiciada por esta agrupación cultural femenina y ayudaban a las familias, visitaban las cárceles, etcétera. Allí también tuvo mucho protagonismo una que es considerada una de las primeras periodistas de Venezuela, que fue Carmen Clemente Travieso, que además, como ella escribía, publicaba en el periódico Ahora artículos sobre todos estos asuntos y dejó varios documentos y libros al respecto. Ellas apoyaban a las familias, apoyaron a las familias también, es muy interesante. En el año 36 se dio una huelga petrolera y esta Asociación Cultural Femenina también dio apoyo a las familias de estos obreros que estaban en huelga. Incluso se trajeron niños, hijos de los obreros en huelga, para atenderlos aquí en Caracas. Y Cecilia Núñez Sucre fue una de las primeras en ofrecer su casa para recibir a estos niños. Profesora Rodríguez, hemos decidido escoger estos cinco personajes de grandes educadores venezolanos, pero yo me atrevo a decir que la mayoría de los venezolanos, el grueso, y me incluyo yo hasta hace un par de días que estuvimos investigando para escoger estos nombres, no conocen a Cecilia Núñez Sucre. ¿Por qué ha pasado por debajo de la mesa esta gran educadora? Bueno, en realidad yo diría que ella fue sobre todo una mujer de acción, fue una activista. Lo que sucede mucho con los maestros y con los educadores, porque la educación es ante todo una práctica. Claro, una práctica que tiene que estar orientada también por una filosofía y por una teoría que es la pedagogía, que a veces se nos olvida. Pero ella fue ante todo una activista y fue muy importante también para el logro del voto para las mujeres. Eso hay que recordarlo, no se puede dejar de lado. Porque quizás ella también se unió y participó en la Fundación de Acción Democrática, lo cual le permitió participar en la constituyente de 1947 y también participar en la incorporación allí de las mujeres al voto en igualdad con los hombres, que era un reclamo que tenían las mujeres desde hacía mucho tiempo, que ya habían hecho incluso varias diligencias al respecto. Y también quedó electa en el año 48, quedó electa como representante de Acción Democrática en el Congreso, pero eso no tuvo mucho valor porque vino el golpe del 48 y tuvo que salir exiliada. Ella sufrió varios exilios realmente. Y una de las razones por las que creo que quizás no es tan recordada es porque no dejó obra escrita, porque fue ante todo una mujer de acción. Creo yo que eso puede haber influido en que no haya dejado, no se le recuerde tanto, porque cuando tú dejas documentos escritos, pues eso es más fácil de revisar y de ver, etcétera. Pero las acciones, si no están documentadas, entonces no se pierden a veces, ¿no? En el camino, pienso yo, no sé si es... Ahora, Ana Cari, que dice eso, ¿hay colegios con el nombre de Cecilia Núñez? Sí, creo que sí los hay o los hubo, porque también en eso ha habido muchos cambios. Creo que sí los hay. En este momento no te puedo decir exactamente, pero sí en algún momento los hubo. Y debe quedar todavía uno por ahí que haya conservado su nombre. Pero a veces también las diferencias políticas a veces influyen en eso, ¿no? En esas cosas de que la persona sea recordada o no. Quizás los recuerdan de un lado y no de otro. Es un asunto interesante. Estas primeras organizaciones de mujeres, como todavía no existían los partidos políticos, había mucha unidad entre las mujeres. Porque los partidos políticos obviamente que hacen oír su voz a veces de una manera más fuerte, pero también dividen, ¿no? En cambio, en esos primeros momentos las mujeres estaban muy unidas y después se creó también la Asociación Venezolana de Mujeres, por supuesto, que todavía existe y ahí sí es recordada a Cecilia Núñez Sucre, por supuesto, por su papel. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nacarit. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nuevamente felicitaciones por su interés por la educación, que lo necesitamos mucho. Muchísimas gracias, Nacarit Rodríguez Trujillo. Es docente titular e investigadora jubilada de la Universidad